Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio de hoy. Hoy vamos a ver las siguientes bienaventuranzas, como les estaba diciendo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, ¿sí? Acerca de Mateo. Estamos en Mateo 5, recordemos, estamos en este sermón del monte, que pues es un sermón que dura ¿cuántos capítulos? 3 capítulos, hasta el 7. Sí, y pues de los cuales, imagínense, nos hemos durado casi en un verso, 2 clases, pues con este que son más versos, pues vamos a durar un poquito más, ¿sí? Vamos a ver de los versos del 4 a 16 en este tema, ¿sí? Y pues vamos a entender y vamos a ver cómo nosotros tenemos que ser la luz y la sal, ¿sí? Cómo nosotros como discípulos entender esto que Yeshua nos dijo. Ustedes son la sal y la luz de la tierra, ¿sí? Entonces, para entender eso, pues tenemos que ir paso a paso para poder llegar a estos versículos y entenderlos a cabalidad y entenderlos completamente realmente qué era lo que Dios o qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Listo? Bienvenida, Amparito. Es un placer tenerte, igual que todos ustedes. Vamos a seguir entonces, ¿sí? Entonces, vamos a entender el por qué ser llamados luz y sal, ¿cierto? Y pues vamos a empezar de a poco y vamos a ver que recordar un poquito a lo que vimos la clase pasada y para eso pues lo vamos a conectar lo que vimos con el verso 3 y un poquito de lo que Yeshua estaba haciendo en este monte de las bienaventuranzas, que recordemos que él está hablando de una dicha verdadera, no de una dicha pasajera, no de una dicha momentánea, ¿sí? Como nosotros a veces pensamos que esa es la verdadera felicidad. Ay, soy feliz cuando tengo el último carro. Soy feliz cuando tengo el juguete mejor preparado. Soy feliz cuando tengo la casa, cuando tengo todo lo que deseo, soy feliz, pero eso es una dicha pasajera. Tú obtienes eso y ¿qué pasa? Al ratico se te acaba la dicha y quieres otra cosa más. Estás anhelando otra cosa. Entonces acá es donde vamos a entender el porqué de las bienaventuranzas, el por qué es la dicha, el llegar a esta dicha que el Eterno nos está diciendo a través de su Hijo, pues podemos entender un poquito más. Y vamos a ver que a veces el mundo, ¿qué es lo que más persigue? O nosotros en nuestras vida diaria, ¿qué es lo que más perseguimos? No perseguimos tanto el amor, no perseguimos tanto el estar bien o el descansar, lo que perseguimos es que estar felices todo el tiempo, estar alegres todo el tiempo, el no estar por allá escondidos, sino que realmente podamos estar alegres, ¿sí? Dichosos, pero que sea una felicidad que duradera. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que a veces queremos y por eso es que hay una canción que se hizo muy famosa, la de Don't Worry, Be Happy, ¿sí? Y esta es la frase que se repite que no te preocupes, sé feliz. Es lo que se repite en casi toda esta canción que dice Don't worry, be happy. No dice más, ¿sí? Y se nos queda mucho, ¿por qué? Porque eso es lo que queremos la felicidad, queremos añorar y tener una felicidad, ¿cierto? Y pues ahora vamos a entender, ahora vamos a ver el por qué, ¿sí? No somos felices, el por qué a veces buscamos y buscamos y andamos, corre de un lado y corre del otro y no encontramos la felicidad, no la hallamos, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver que nosotros no podemos encontrar la felicidad si no es por el autor de la vida. Si nos salimos del autor de la vida, si nos salimos de aquel que realmente nos ama, nos cuidó, nos creó, nos diseñó, nos está dando el manual perfecto para que nosotros nos cuidemos y no tengamos, digamos, más daños de los que podemos tener a nivel externo, ¿sí? Y cuidarnos a nivel interno, pues podemos tener una mejor vida, ¿cierto? Pero la vamos a tener a través de quién? A través del dador de la vida, a través de aquel que
nos diseñó. Muy difícilmente la vamos a obtener a modo de como yo quiero, a modo de cómo yo percibo la vida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar, bueno, mi felicidad está puesta en Dios, mis anhelos están puestos en Dios, mis sueños, todo lo que yo busco está puesto en Dios para yo tener una dicha verdadera, o realmente todo está a nivel material, en lo que obtengo a nivel material, sea casa, sea riquezas, sea fortuna, sea apartamentos, sea inmuebles, bueno, sea lo que sea, ¿sí? ¿A qué estoy mirando y en dónde está realmente mi felicidad, ¿sí? Y esto nos lo dice Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y ¿qué? Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros somos llamados a ser luz, ya somos llamados a ¿qué? A resplandecer. No el resplandor que da el mundo, que dice el mundo, ¿sí? Que nosotros brillamos por nosotros mismos, que nosotros se nos suba el ego, que tengamos la autoestima muy alta porque nosotros somos capaces de todo, porque nosotros sabemos de todo. Recordar que, ¿qué? Que sin Dios no somos nada. ¿Sí? Podemos obtener todos los logros de esta vida, podemos ser los más multimillonarios, podemos ser de todo, pero siempre va a haber un vacío en nuestro corazón, que el único que lo puede llenar, ¿quién es? El Eterno, ¿sí? Por eso nuestra vida, nuestra dicha, nuestra felicidad consiste en estar en Él. Va a ser una felicidad duradera, una felicidad perdurable, ¿sí? Que no va a ser momentánea, no va a ser solo en un momento de distracción, en un momento de juego, en un momento de risa, sino que va a ser duradera, una dicha como nunca la hemos visto. Y Mateo acá en todo este sermón de las bienaventuranzas nos presenta a Yeshua como aquel rey de los judíos, como aquel que realmente es exclusivamente y que no solo exclusivamente para Judá, ¿sí? Hoy actualmente el mundo como piensa que es Jesús. Jesús no, Jesús es de los gentiles, no tiene nada que ver con los judíos, ¿cierto? Pero aquel que es Mesías, aquel que va a ser el rey de Israel, pues va a ser el rey sobre Israel, pero no exclusivamente sobre Israel, sino sobre quiénes, sobre las 12 tribus y también sobre el mundo. Esto no lo dice Apocalipsis, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, por eso en Isaías 9:7 que nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz que no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando nos habla de lo dilatado, nos está hablando de lo extenso, de lo numeroso, de lo vasto que va a ser su imperio. O sea, el imperio romano, el imperio griego, el imperio asirio, el imperio medo-persa o todos los imperios que se levantaron muchos años después, no se va a comparar con el imperio que el Eterno va a tener. ¿Por qué? Porque Él va a regir y Él va a estar gobernando sobre todas las naciones, un gobierno justo, un gobierno realmente no como el que vemos hoy en día, ¿no? Y pues por eso es que él se está refiriendo a esto, a que realmente la gloria, el poder y el reinado del Eterno pues va a ser extenso. No va a haber quien vaya contra él, no va a haber quien realmente no vaya a ser conquistado por el Eterno. Por eso el anhelo a lo largo de la historia es crear imperios, es crear conjuntos, es tratar de gobernar a todo el mundo, ¿sí? Por lo menos acá yo de chiquita veía unos muñequitos, no sé si ustedes lo han conocido, este de Pinky Cerebro, ¿sí? Que quería todas las noches un ratón queriendo conquistar al mundo todas las noches y todas las noches hacía y todo le salía mal, pues hagan de cuenta a nosotros. Nosotros somos ese ratoncito que trata de conquistar al mundo, pero todo le sale mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conquistarlo, el único que lo va a conquistar es el Eterno, solo le pertenece al Eterno, ¿sí?
Y esto es algo que podemos ver y que por eso se va a levantar un nuevo orden mundial, por eso estamos yendo hasta allí, ¿cierto? Sabemos que todo esto va a pasar, pero la gloria de las naciones va a pasar, este imperio también va a pasar, el único que va a permanecer es el Eterno. Por eso en Isaías 48 que nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá, ¿qué? Para siempre. Será perdurable, no se acabará, ¿sí? Pero nosotros pasamos, nosotros somos pasajeros, el cielo, la tierra siempre ha permanecido. ¿Y cuántas generaciones no han pasado? Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Mañana puede pasar ciertas cosas y muy posiblemente nos vayamos, si es el tiempo del eterno. Entonces nuestra vida no está comprada y nuestra vida no es eterna. Tenemos un límite, un lapso de tiempo, ¿cierto? Y por eso lo único que permanece, lo único que es perdurable es que la palabra de Dios, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir y eso va a ser real, ¿sí? Por eso los imperios van a pasar, los gobiernos de los hombres van a pasar, los dioses de este mundo van a pasar, todo va a pasar, el único que va a permanecer, el único que va a perdurar, el único que va a durar, ¿quién es? El eterno. ¿Y quién es el que realmente nos puede dar una felicidad verdadera? ¿Quién es el que realmente nos va a ayudar, cierto, a hacer y tener una justicia real? Pues es el eterno, ¿cierto? Por eso es que él, cuando esté gobernando, pues no va a usar a los débiles, no va a someter a los débiles, no va a tratar de establecer su reino por medio de matanzas, por medio de crueldad, por medio de cizaña, como nosotros lo tratamos de hacer, que cada vez que alguien no nos hace caso, ¡pum!, un puño, una patada, una mala palabra, una mala acción, ¿cierto? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el único que puede reinar y el único que va a gobernar es el Eterno, por más que lo hagamos, ¿sí? Por eso es que su reinado realmente va a ser perdurable, porque va a ser de paz, va a ser de dicha, va a ser de felicidad y nos va a mostrar realmente esa paz que todos anhelamos y que todos queremos en esta vida, ¿sí? Y por eso vamos a ver que los requisitos para entrar al reino de los cielos, para ser discípulo del Eterno, para estar delante de Él, pues definitivamente va a ser todo lo opuesto a lo que este mundo nos está diciendo. Va a ser todo lo contrario a lo que este mundo nos lo muestra hoy en día. Hoy en día, ¿qué te dice el mundo? Para que tú seas feliz, ¿qué tienes que tener? Gloria, fama, una carrera universitaria, tener casa, finca, perro, mascotas, zoológicos, bueno, no sé, todo lo que este mundo te está pidiendo, ¿cierto? Vale, bueno, entonces si tenemos en cuenta esto, pues podemos ver cómo el Eterno nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿cierto? Y algo que Mateo nos comenta y nos presenta a lo largo de su texto, más que todo en Mateo 2, cuando nos habla de estos reyes magos que vinieron del oriente a buscar del Eterno, a buscar de Yeshua y adorarlo y regalarle estos presentes, ¿cierto? Pues Joseph dice que estos de dónde venían. Deme un momento, que me están llamando y preciso es de uno de los niños. Deme un momento. Entonces, vamos a seguir acá y vamos a ver realmente cómo Mateo hablaba que estos sabios de Oriente, estos, lo que nosotros conocemos como los Reyes Magos, ¿no? Que nos pintaban estos Reyes Magos, aunque la verdad la Biblia no dice cuántos reyes estuvieron allí, pues nos habla que realmente, específicamente de dónde venían. Recordemos que venían de Babilonia, de por allá, por esos lados de Babilonia venían ellos, ¿sí? Y pues que era, y se dice, se cree muy posiblemente que eran discípulos de Daniel, del profeta Daniel, de aquel que estaba en Babilonia, ¿sí? Que muy posiblemente estarían y fueran y por eso conocían de la profecía, por eso sabían que muy posiblemente era el rey de los judíos o tenían la certeza debido a sus regalos, debido a todo esto, ¿sí?
Y pues imagínate el hacer esto, el saber que desde Daniel habían discípulos que llegaron incluso hasta la época de Yeshua viviendo allí en Babilonia, ¿sí? Vemos cómo Dios hace todas sus cosas y cómo en medio de todo eso incluso utiliza hasta personas que no tienen o digamos no tendrían parte en el pacto porque pues ellos eran extranjeros y al reconocer que era el rey de los judíos, y no solo eso, rendirle pleitesía a un solo bebé, ¿quién lo hace? No, pues lo que quisieran era haberlo matado igual que lo propuso Herodes el Grande, ¿no? Bueno, Herodes el que estaba en ese momento, no sé si fue Herodes el Grande. Entonces vemos acá, y si ustedes quieren profundizar un poquito de esto y entender un poquito esto de los reyes, es como un dato curioso que Joseph incluso también lo nombra en el audio. Por eso me pareció bueno ponerlo. Y ya si lo quieren escuchar un poco más a fondo, les recomiendo escuchar Mateo 2 verso por verso. ¿Listo? Para llegar un poquito más al entendimiento. Entonces, imagínate, a lo largo de los años, a lo largo de la época, siempre se ha tratado de qué? De evitar que él gobierne y que el imperio de Dios sea el que esté reinando sobre la tierra. Lo vemos desde la época de Moisés, ¿sí? Estos egipcios que hicieron contra Moisés para que no salieran en libertad, para que no pudiera su pueblo reinar como tal. Sí, y eso que solo iban a reinar las 12 tribus, es decir, iban a tener su propia tierra, iban a tener todo y Dios iba a reinar sobre ellas. ¿Qué hubo? Hubo oposición, hubo guerra. Tocó sacar con mano fuerte, ¿cierto? A Israel de Egipto. Lo mismo pasó para la época de Yeshua. ¿Qué pasó cuando él estaba chiquito? Pues Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Lo mismo que para la época de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este egipcio, este rey que estaba para la época de Moisés, pues que dijo, no, 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 que no salgan más niños porque se puede levantar uno y nos va a destronar. ¿Mm? Pues no estaba tan mal, no estaba tan equivocado, pero sabemos que Dios es más grande, Dios es más poderoso y su plan es perfecto. Por eso podemos ver cada una de las cosas, ¿sí? Como una sombra de lo que ha de venir, como una sombra de lo que va a pasar. Y acá es donde realmente podemos ver que Dios se complace, que Dios realmente se presente y dice cada vez que Yeshua estaba haciendo algo, cuando se bautizó, cuando estuvo allí en el monte de la transfiguración, que dijo acerca de Yeshua, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, ¿cierto? Y pues también nos lleva y no solo a él, a nosotros pasamos por este desafío de tentación, de mostrarnos todos los intereses de este mundo y a veces nosotros caemos, pero Yeshua, ¿qué fue? Yeshua fue victorioso. Yeshua venció la tentación, venció cuando el Satanás, cuando el adversario cogió y le mostró todos los reinos del mundo y ¿qué le dijo? Mira, te doy todo esto si postrado me adoras. Sí, si postrado tú me adoras, yo te doy todo esto que tú ves, todos estos reinos. Pero ¿qué dijo Yeshua? No, no, yo no voy a escoger el camino más fácil, yo no voy a coger el camino más corto, voy a coger el camino más largo, el camino más difícil, porque no voy a dejar de servir a mi Padre, ¿sí? Con él decirle, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, pues ¿qué le dijo? Le dijo lo mismo que te estoy diciendo. Voy a dejar, ya no quiero, no voy a coger el camino corto, así me de duro, voy a coger el camino más largo, ¿sí? Por eso fue que él sí salió victorioso. Nosotros muy posiblemente en algunas tentaciones salgamos victoriosos, pero en otras no, ¿cierto? En otras ahí está el talón de Aquiles y casi siempre caemos en una que sea de nuestro gusto y de nuestro agrado. Pero vemos como Yeshua, sabiendo todo lo que tenía que hacer, sabiendo esto, pues definitivamente estaba y cumplió, ¿cierto?
A pesar de que en esa época su predicación no fue muy bien recibida por los líderes religiosos y por algunos del pueblo, ¿sí? No hicieron y fuera eso, él salió de una provincia totalmente menospreciada como era Nazaret, ¿sí? No era apreciada, ¿por qué? Porque de allí no salían estudiosos, de allí no había gente rica, de allí no había gente preparada. Por eso es que cuando Yeshua se presenta y muestra toda esta sabiduría, ellos le dicen, venga, pero en nombre de quién está hablando usted, ¿sí? O sea, ¿quién le enseñó todo esto? Si usted viene de una tierra totalmente que no hay nada que ver. Por eso es que allá incluso en Juan 1:45, que vemos aquí, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cuál, de quién escribió Moisés en la ley? De este profeta que iba a hablar igual que él, ¿sí? Por eso están refiriéndose a esto. Dice, así como los profetas, a Jesús, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, de allá de esa tierra donde no hay nada, donde no realmente no se ven cosas buenas, donde incluso a nivel mundial ni se conoce a Nazaret, se conoce porque pues allí vivió Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué más se han dejado de ese lugar? Muy poco, ¿cierto? Y muy poco se conoce de allí. Entonces, se conoce más de Roma, se conoce más de Francia, se conoce más de París que incluso de Nazaret, ¿sí? Y pues allí es donde podemos ver que realmente esta ciudad no era tan significativa y que incluso para la época de Yeshua era un lugar muy menospreciado. Era algo que ni siquiera los líderes religiosos se preocupaban en ir y dar sus palabras realmente, ¿sí? O sea, era donde menos querían ir, sí podía ir algunos, si uno no dice que no, Dios puede llamar a gente que vaya, pero vemos que realmente no lo estaban haciendo, ¿sí? Y por eso es que acá vemos que Dios se enaltece de las cosas más sencillas, de las cosas más minuciosas que nosotros podamos tener. ¿Sí? Porque a veces nosotros pensamos que el ministerio tiene que empezar de lo más grande, de lo más imponente, cuando no. Nuestro ministerio puede empezar muy chiquito, hablándole a una persona. Con que tú le hables a una persona, la acompañes, la disipules, estés en el transcurso de su tiempo con ella, tú estás haciendo mucho más que ministerios, incluso mucho más grandes que realmente no se enfocan en las personas, sino se enfocan en qué? En los números, ¿sí? Por eso es que acá Mateo comienza a hacer la descripción y nos afirma cuál es el verdadero discípulo, cuál es el verdadero discípulo que se acerca a Yeshua y se aparta de las multitudes, cuál es aquel que deja de seguir las multitudes, que deja de seguir al mundo y prefiere seguir a Yeshua, ¿sí? Igual, a pesar de que los menosprecien, a pesar de que digan que no es, a pesar de que no es lo cierto. ¿Por qué? Porque este sermón, estos 3 capítulos de Mateo, el 5, el 6 y el 7, no fue dedicado a las multitudes, no es para el mundo entero. Por eso el mundo entero, cuando se ha escuchado estas palabras, cuando la han estudiado, muy poco y muy poco las conocen, ¿sí? Incluso se ponen a leerlas y van a decir, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que bienaventurados los pobres de espíritu? O sea, no, ¿cómo yo voy a ser pobre de espíritu? No, antes debe ser lo contrario. Debo ser lo mejor en el espíritu, porque yo tengo que creer que sí puedo hacerlo para hacer las cosas y poder llegar a ser exitoso. Si no, pues no llego a ningún Pereira, ¿cierto? Pues eso es lo mismo que dicen. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar a no ser como las multitudes, a no ser como las naciones, a no ser como el mundo nos está diciendo, sino como nuestro maestro, a alejarnos de este mundo, a alejarnos de esto, los sistemas que hay en este mundo y dedicarnos a ser discípulos de el Eterno, prepararnos para escuchar realmente qué es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros para así obtener esa dicha, esa felicidad y poder mostrar esa sal
y esa luz que necesitamos ser para el mundo. Cuando les digo separarnos de este mundo, no quiero decir, no, ya no vamos a hablar con nadie inconverso, ya no le vamos a mostrar las escrituras, no, antes todo lo contrario, tú puedes hablarles, tú puedes estar con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que ser sal y tienes que ser luz. Pero antes de eso, ¿qué tienes que tener? Primero, acercarte al maestro, primero aprender de tu maestro, primero disponerte con él y después sí, empezar a esto. Por eso es que Esdras, antes de ir a Babilonia, cuando Zorobabel partió, él muy posiblemente hubiera podido salir con Zorobabel. Pero el que prefirió quedarse estudiando las escrituras, prefirió inquirir, se propuso en su corazón inquirir las palabras de Dios, aprenderlas y después sí hacer el ministerio. ¿Qué hace y qué pasa cuando yo hago todo lo contrario? O sea, prefiero ir primero a las multitudes y tratar de enseñarles algo que ni siquiera yo entiendo, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Va a haber un decaimiento y ¿qué va a pasar? Pues las multitudes nos van a conquistar a nosotros. En vez de nosotros ser luz para ellos, pues ellos con su oscuridad vienen y opacan la luz, la cubren, la sellan, ¿sí? Entonces esto es algo que no podemos permitir. Por eso tenemos que mirar cuáles son los valores, cuáles son esos pasos que nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Eterno, tenemos que seguir para distinguirnos de los demás, para hacer realmente esa velita que prende en un cuarto y empieza a iluminar todo y que no es tu iluminación, que no es tu llama, sino es la llama de quién? Del Eterno. ¿Sí? Que Él te va a utilizar a ti como instrumento, tú eres la vela, pero Él es el fuego que va a iluminar. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que recordar, ¿no? Y por eso vamos a ver a lo largo de estos primeros 16 versos, ¿sí? De los cuales ya vimos 3 versos, pues nos habla acerca de las actitudes, del carácter, de todo lo que yo debo tener. Esas actitudes que a veces no deberíamos tener, acá nos dice cuáles no debemos de tener. ¿Qué tenemos que manejar y cómo tenemos que manejar este carácter donde nadie nos ve, donde nosotros en momentos de rabia, cómo respondemos? En momentos de tristeza, ¿qué hacemos o qué decimos allí mientras que estamos solos? ¿Sí? Y pues es más fácil mantener integridad, es más fácil tener un carácter justo, bueno, mientras que estamos con otras personas. ¿Por qué qué? Porque nos gusta aparentar, porque nos gusta mostrar, pero somos también capaces. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando realmente nosotros estamos a solas, cuando ya nadie nos mira, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que hacemos? ¿Realmente seguimos haciendo la voluntad del Eterno? ¿Seguimos mostrando la luz o la tratamos de esconder? ¿Qué estamos haciendo? Por eso este estudio que nos quedamos y que estudiamos primero la primera bienaventuranza, ¿sí? La que es bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán, eh, o porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Recordemos que vimos esta palabra de bienaventurados que nos explica que debemos ser felices, dichosos, pues cuando vamos a empezar a ser felices, cuando vamos a empezar a ser dichosos, cuando acepto que no soy nada, cuando tengo la convicción de que si yo me alejo de él, voy a estar perdida. Cuando yo sé que no tengo nada que venir a él, nada con qué venir a presentarme porque él es el que me ha dado todo, ¿sí? Cuando yo acepto mi bancarrota espiritual es que yo empiezo a tener esa dicha que realmente necesitamos, que realmente anhelamos a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y el aceptar que nosotros no tenemos nada, que no tenemos la posibilidad de ofrecerle algo que Él no nos haya dado ya, ¿sí? Y el entender lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo que nosotros tenemos un corazón perverso, donde nuestro corazón solo maquina
el mal. Y esto lo encontramos en Jeremías 18:12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por eso este mundo hoy en día que te dice, sigue a tu corazón, deja salir lo que tu corazón piensa. Pues imagínate, estamos dejando salir al peor enemigo que tenemos nosotros, ¿sí? Y es nuestro malvado corazón. Nosotros mismos somos el peor enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros somos los que vamos a querer hacer lo contrario. Nuestro malvado corazón no va a querer realmente obtener las cosas difíciles. ¿Qué niño o qué persona o quién de ustedes le gustaría y dice, ay, quiero tener tal cosa, pero tengo que ahorrar durante 5 años, pero si lo saco con la tarjeta de crédito y lo saco de una vez y después lo pago, pues mejor con la tarjeta de crédito? Pero ¿qué te dije sea el Señor? No te endeudes, no saques plata, ¿cierto? Pues imagínate, pues ¿dónde estamos nosotros? Pues en nuestro malvado corazón, porque preferimos la salida más rápida, porque preferimos tener y obtener los deseos de nuestro corazón de manera instantánea y eso es lo que nos ha enseñado el mundo hoy en día. No, si tú lo quieres, vea, sácalo, préstalo. Hoy en día esas aplicaciones de prestar y todo eso, pues cuánto no y lo meten a uno hasta por los ojos, ¿cierto? Pues ese es el malvado corazón que nosotros tenemos. Y en Jeremías 22:17 también nos habla un poquito de este malvado corazón. Dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. ¿Qué tan gran verdad es lo que dice este versículo? Nuestros ojos, nuestro corazón es más para la avaricia, para obtener lo que yo quiero, para mi fin, para mi felicidad, pero lo del otro, no, ¿sí? Y esto se ve mucho en el matrimonio y más hoy en día. Hoy en día porque ni siquiera se les enseña que hay que haber respeto entre las parejas, que tenemos que menguar en ciertas áreas, igual que en toda sociedad, ¿sí? En toda socios, pues tienen que decir, venga, vamos a llegar a un acuerdo, cuánto vamos a hacer la parte de cada uno, vamos a mirar quién es el que más gasta, quién es el que más esto y así mismo negociamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el matrimonio? No se sientan a dialogar, sino quién es el que tiene que ganar. La mujer, no, es que yo tengo la razón y es que acá no se puede hacer nada más. Y el hombre, no, 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 acá el autoritario soy yo y yo mando acá y empieza a ver la pelea. Empieza a dar la pelea. Los dos somos importantes, pero los dos tenemos roles diferentes. Roles que van respecto también con nuestro diseño. Las mujeres estamos diseñadas para una cosa, los hombres están diseñados para otra cosa. Y si nosotros no lo entendemos, pues empezamos a ser avariciosos. Las mujeres abarcando el rol de los hombres y los hombres abarcando el rol de las mujeres. Hoy en día lo podemos ver muy vívidamente, ¿cierto? Entonces, pues imagínate. Y pues esto de derramar sangre lo hemos visto a lo largo de los imperios, como la opresión, como el hacer el agravio, como el vengar lo que alguien me hizo, hasta lo vemos en películas de manera muy detallada, de manera ya incluso que ya no lo hacen a que uno lo tiene que pensar y uno tiene que trabajar para entender las cosas, no, lo hacen explícito, lo hacen que nosotros lo entendamos ya de manera muy real, ¿no? Entonces, este corazón es perverso, es irreparable, no tiene remedio, no tiene solución y lo que necesitamos es ¿qué? Un cambio de corazón. Un corazón porque sí le guste lo justo, porque sí le guste lo agradable, porque sí quiera estar delante del Eterno. Por eso necesitamos un cambio de corazón.
Un corazón que no le guste hacerle daño a los demás, un corazón que no sea perverso, un corazón que no piense solo en él mismo, como lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Que no piense en su propia autoestima, que todo se lo merece él, ¿sí? Como nos lo vende hoy el mundo. No eso, por eso es que el Eterno nos dice en Proverbios 26, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. O sea, ¿qué te dice? Dame tu corazón. ¿Por qué? Porque tiene que ser cambiado. Porque si le damos el corazón a él, él nos va a dar un corazón totalmente nuevo, lo que se cumpliría la profecía de Ezequiel 36, ¿sí? Y si nosotros nos cambia el corazón, pues ahí sí nuestros ojos van a poder mirar sus instrucciones, su camino, su dirección, ¿sí? Y pues ese es ser nuestro anhelo, que el Eterno nos cambie este corazón, nos cambie esta sangre, nos cambie este cuerpo que realmente es defectuoso, está dañado, ¿sí? Y si nosotros empezamos a ver que todo es perverso, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestra tendencia siempre es hacer el mal, a hacer lo contrario a lo que el Eterno nos dice, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en ese momento? Vamos a ser dichosos. Cuando entendemos que realmente no hay nada en nosotros que realmente valga la pena. Cuando entendemos eso, vamos a ser dichosos porque reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que nuestro ego es mayor, que reconocemos que mi riqueza espiritual, que mi espíritu, que mi autoestima sobreabunda todo cuando no debería ser así. ¿Sí? Y cuando reconozco eso es que realmente voy a los pies del Eterno, voy a estar allá y voy a entender lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:17. ¿Qué dice él? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, quien hace el mal, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto en mi carne es, ¿sí? No mora el bien, en mi carne no va a morar el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi mente me dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que responder de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando precisamente en ese día entendiste que tú no debes responder con 10 piedras, sino con 10 bendiciones? ¿Sí? Tú dices, sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a cumplir, eso está fácil, ¿cierto? Porque tu mente lo entendió. Pero ¿qué pasó con tu corazón? ¿Tu corazón lo entendió? Pero ¿qué pasa cuando llega y preciso alguien se te atravesó, te cogió de malas pulgas y tú le respondiste con 10 piedras? ¿Y qué te dijo tu mente? No lo hagas. Pero ¿qué hiciste? Lo contrario. Por eso es que Pablo está diciendo eso, ¿sí? El pecado que mora en mí, o sea, yo quiero hacerlo, mi razonamiento me dice no lo hagas, pero cuando veo ya estoy en medio, estoy embardunado, estoy totalmente en pecado, ¿sí? Está en mi carne, ¿sí? Por eso sigue diciendo en el verso 19, porque no lo hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lastimosamente muchas veces hacemos eso. Muchas veces en momentos de distracción, en momentos de confusión o en momentos de rabia, cuando la rabia nos lleva, sí, a hacer cosas que no debíamos hacer. Y por eso tienes que terminar diciendo que cuando aceptas que eres miserable, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pablo acá dice quién, no dice cómo. Venga, ¿cómo voy a librarme de este cuerpo? ¿Cómo me va a ayudar esta agüita, estas hierbas, esto otro, esto otro? ¿Será que eso me va a librar? No, dice quién me va a librar de este cuerpo de muerte. ¿Y quién es el único que te puede librar? ¿Quién es el único que te puede llegar a cambiar el corazón? Pues Yeshua, el Eterno, ¿sí? No hay de otra, no hay a quien más recurrir. Cuando ahora sí entendamos esto, ¿vamos a hacer qué?
verdaderamente libres. Vamos a ser realmente felices, porque ya sabemos que no depende de mí, porque sabemos que no están mis fuerzas, porque ya no vamos a tener expectativas de algo que vaya a pasar adelante, porque ya vamos a decir y vamos a recibir el sueldo y ya no vas a tener expectativas de que, ay, ojalá este sueldo me alcanzara para hacer esto, pero tengo que pagar todas mis deudas. ¿Sí? Ya no va a ser así, ¿cierto? Entonces ya no vamos a tener expectativas tan altas incluso de nosotros mismos o de los demás. Por lo menos nosotros de hijos a padres, con nuestros padres, ya no vamos a tener muchas expectativas de que él me tiene que amar y me tiene que no sé qué, o de nuestros hijos, esperar que ellos sean que más adelante me tenga que dar las cosas, ¿sí? Esas son expectativas falsas que a veces nos hacemos y por eso vienen las desilusiones, por eso vienen todas esas cosas, ¿cierto? Lo mismo en el matrimonio, ¿sí? Para los que están casados, pues en el matrimonio, ¿qué pasa? Llega un momento en que ya no vamos a tener expectativas de aquel que está al lado y pues ahora sí vamos a ser felices porque ya no esperamos nada de él. Las vamos y nuestras expectativas van a estar ¿con quién? Con el Eterno, con aquel que sí cumple, ¿sí? Ya no nos vamos a amargar, ya va a ser mucho más llevadera la vida, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Y pues, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a estar esperando que nos aplaudan, ya no vamos a estar amargados porque ya no se postran ante ti, porque ya no te rinden pleitesía, porque ya no están corriendo a ayudarte, ¿sí? Porque ya no vas a tener esas expectativas tan altas que te ponías. Sí, puede que no solo eso, sino que ya no te piensas que te van a dar el mejor regalo, pues es bajar esas expectativas porque sabes que ya nada mereces, que todo lo que te van dando es un regalo de Dios y empiezas a agradecer por todo. O sea, el saber y el reconocer que soy miserable, eso me hace agradecida, trae una consecuencia en sí, ¿sí? Si tú no eres agradecido y si tú eres como lo fue Amán en su momento, y Amán, ¿qué pasó con Amán? ¿Quién se acuerda quién era Amán? El segundo del rey, ¿cómo se llamaba? El del rey de los medos y de los persas, no me acuerdo el nombre. Del rey Que fue esposo de Asuero, Esther, ¿no? ¿no era el segundo del rey Asuero que quería tenderle Mardoqueo. a Mardoqueo ¿cómo se dice? La horca y de acabar Ujú. con el pueblo judío y terminó siendo el ahorcado y salvado el Exactamente. pueblo judío. Ajá, bueno, ahí tuviste ayuda, sí, exactamente, Aurora, bienvenida. ¿Quién yo más no le ha saludado? Juan, bienvenido. Gracias. Exactamente, ujú, exactamente, o sea, esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasó con Amán? Amán tenía todo y lo podemos ver en los versos, en el capítulo 5 de Esther, verso 10 en adelante, que nos dice qué es lo que tuvo Amán. Y ahí les voy a poner y que ustedes me digan después de terminar de leer si Amán realmente debería haber estado amargado, ¿sí? Eso ya ustedes me lo van a responder. Le voy a preguntar al azar para que estén listos, ¿listo? Entonces, ¿qué dice en el verso 10 de Esther 5? Dice, pero se refirió a Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las casas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidada por ella con el rey. Pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amán tenía el por qué quejarse, el por qué estar amargado y aburrido. Le preguntó Patti Vargas. ¿Tú crees que sería así? ¿Tendría razones para hacer eso? Pues en mi opinión no, porque pues
Lo tenía todo menos lo espiritual. Exactamente, ¿sí? O sea, él tenía todo, tenía riquezas materiales, tenía de todo, incluso el propio rey tenía, era el segundo al mando, todos lo adoraban, pero solo porque uno no se le postró, solo porque uno no le rindió pleitesía, solo porque uno no le hizo caso, ¿sí? Pues se amargó. Nosotros seremos así en algunas cosas. Porque alguien no nos rinda pleitesía, porque alguien no nos agradezca, porque alguien no haga lo que nosotros queramos, nos amargamos la vida. Sí, a Sí, veces. señora. A veces nosotras hacemos, ay, sí, como dice el dicho, berrinches. Hacemos berrinches por cualquier cosa, nos dolemos, empezamos a amargarnos. Muchas cosas que no deberíamos de hacer, nosotros muchas veces los hacemos. Exactamente. Y vemos que esto es lo mismo que hizo Amón. Hizo un berrinche, todo porque uno no se le postró, pero tenía 1000 que se le estaban postrando. No sabemos cuántos eran en esa época los del Imperio Persa, pero solo uno era el que no se le arrodillaba. Y prefirió, es decir, y lo puse así en ejemplo en la clase pasada que estamos hablando también de esto, con otro grupo, y les puse que tenemos el vaso, hagan de cuenta que tienen este tarro y lo tienen el agua hasta acá, está lleno, ¿sí? Solo le falta una copa, una gota hasta que ya rebose directamente de agua. Pero por esa gota, para que rebosara, preferiste mirar solo esa gota que cayó a un lado y no todo el vaso lleno. Despreciaste y dejaste a un lado el vaso lleno por mirar solo esa gota defectuosa o por mirar aquello que realmente no te está agradando o no está haciendo lo que tú quieres. Cuando hacemos esto, somos desagradecidos. Eso mismo pasaba para la época de Egipto, en la época de Moisés, cuando estaban en el desierto, Dios les estaba dando todo. Pero ellos que miraban siempre lo malo, siempre los que le faltaban. Cuando Dios siempre les dio comida, les dio bebida, les dio vestido, les dio de todo, pero ellos siempre buscaban una razón por qué quejarse. ¿Por qué decir el Dios, no, es que esto no es así, es que vea, mire, nos mandó fue acá a venir a morir, nos mandó a matar, ¿sí? Eso decía el pueblo siempre. Preferimos estar en Egipto, donde realmente los mataban, donde realmente los estaban latigando, donde realmente estaban haciéndoles daño. Pero ¿qué decían? Preferimos estar allá. ¿Cuántas veces no decimos, a veces, de vez en cuando, ¿sí? No, mi vida anteriormente era mejor. No pasaba tantos problemas, no pasaba tantas dificultades, no pasaba tantas estas. Puede que no lo dejemos y no lo dejemos avanzar, pero sí se nos pasa por ahí la bandidita, dicen por ahí, ¿cierto? La flechita, ese pensamiento que sale así, ¡fum! Rapaz y no lo podemos detener, ¿cierto? Muchas veces se nos ha pasado por la cabeza y muchas veces hemos tenido estas mismas acciones de Amán. Miramos lo que nos falta, miramos lo que no hacen los demás por nosotros, pero no miramos lo que Dios ya ha hecho en nosotros, lo que Dios ya ha dado en nuestras vidas, lo que Dios ya nos ha mostrado, ¿sí? Y si empezamos a mirar de esa manera y si empezamos a dejar que estas cosas que hacen falta, que ya alguien te desaprobó, que ya alguien no te miró, que alguien ya no te besó, que alguien ya no te dio, que alguien, mejor dicho, no hizo lo que tú querías o lo que tú anhelabas. Ya te amargaste, ya te esto, pero tienes otras personas que te quieren, que te aman, que están pendientes de ti y te amargas solo por esa persona, pues que está siendo desagradecido, ¿sí? Y esto realmente es algo que se ve mucho y más en dónde, en el matrimonio. Incluso entre padres e hijos, más que todo en los hijos a los padres, ¿sí?
Lo toco de los dos aspectos porque creo que acá todos no están casados. Bueno, la gran mayoría sí. No sé, Yana, creo que eres la más joven acá. Y no está casada. Entonces, bueno, por eso pongo esos dos ejemplos, porque sí, más o menos ya voy sabiendo quién está casado, quién no, ¿sí? Entonces, si vemos por lo menos los hijos a los padres, vamos a poner primero este ejemplo. ¿Qué pasa? Los papás se matan todos los días trabajando de sol a sol, ¿cierto? Gastan horas allí en el trabajo, todo para darle el bienestar a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando el hijo quiere un celular ultramodelo, pero su papá le da uno que no cuesta mucho, pero tiene casi las mismas funciones? Otra cosa es que no es tan popular y no cuesta tanto, ¿cierto? Pero desde que tenga cómo comunicarte, pues ya con eso es más que suficiente para un niño, ¿cierto? Pero le hace el berrinche y le dice, no, es que eso no es lo que quiero, eso es lo que no sé qué, eso es no sé qué, no sé cuántas. Y le hace el berrinche, ¿qué hice el papá? O sea, porque no acepta lo que me ha costado a mí con tanto trabajo. Si yo no quisiera dártelo, yo no te lo hubiera dado, hubiera hecho mejor otra cosa que realmente a mí me gustara. Porque es que, qué hacen los padres? No se quitan la comida de la boca para dárselo a sus hijos, no se quitan todo para estar y mostrarle el amor a su hijo, ¿cierto que sí? Pero es algo que nos toca hacer, o sea, algo como padres nos toca hacer, es nuestra responsabilidad darle lo que necesiten. Un celular no lo necesitan, es un ejemplo que estoy poniendo, pero realmente no lo necesitan. ¿Ellos qué necesitan? Vestido, comida, abrigo y educación. No necesitan más. Un celular se lo pueden conseguir cuando ellos trabajen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario, son muy jóvenes para tener eso. Pero uno de padre siempre quiere darle lo mejor al hijo, pero los hijos no ven eso. Los hijos piensan que ellos se los merecen todo y que como son, mejor dicho, los ve de la casa, entonces tienen que merecerlo todo, cuando no es así. ¿Cuántas veces nosotros no lo pensamos con nuestros padres cuando éramos chiquitos? ¿Cuántas veces no le hicimos una pataleta cuando nuestro papá, y bueno, eso después, mucho tiempo después, nos dimos ciertas cuentas, ¿cierto? Del trabajo y del sacrificio que ellos hacían, pero ¿cuántas veces no fuimos desagradecidos? ¿O cuántas veces esperamos que siempre nos diera las gracias porque estábamos haciendo bien las tareas en el colegio? Porque nos sacamos un 10, nosotros pensábamos que nos tenían que hacer una fiesta y darnos la gracia. Pero realmente nos merecíamos las gracias por sacarnos un 10 en el colegio. ¿Ustedes qué creen? Que no, porque en realidad es una obligación para el estudiante, pues, echarle las ganas, ¿no? Ujú. Exactamente. Si vemos, pues ahí es lo mismo que nosotros estaríamos haciendo con el Eterno. Le estamos dando los diezmos y esperamos que Él nos bendiga porque es que estamos cumpliendo. ¿Merecemos algo? No. Estamos cumpliendo nuestra obligación, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver con una pareja de casados. Dije que le iba a dar dos ejemplos. Lo podemos ver con una pareja, ¿sí? Cuando el esposo llega en un momento y dice, ay, es que a mí nunca me dan gracias porque yo trabajo de sol a sol y vengo y traigo toda la comida todos los días, traigo la platica al hogar, ¿sí? Y mi esposa nunca me dice gracias por trabajar y traerle el mercadito a la casa. ¿Ustedes creen que él se merecía gracias? No, Exactamente, Pedrito. No se le merecía las gracias porque está haciendo algo con que él se comprometió en el día que se casó, ¿sí? Lo mismo la mujer. La mujer no tiene que esperar que su esposo le dé gracias por criar a los niños, por cocinarle, por todo eso, porque pues para qué se casó entonces, ¿cierto? Fue algo que se comprometió. Por eso antes de casarnos, pues debemos de pensar muy bien qué era lo que teníamos que dar a cambio, ¿sí? Antes de esperar realmente más de lo que sea. Por eso es que no tenemos que tener expectativas tan altas de otros. Por eso es que hoy en día los jóvenes cambian
cambian de novias, cambian de, bueno, novias, dicen que son novias, pero realmente ya son marido y mujer, ya viven juntos, pero siguen diciendo que son novios. Pero siguen cambiando de novias cada ratico, cada año, cada 6 meses, cada tiempo que ya no le guste la otra, va y cambia y sigue con otra. ¿Por qué? Porque no está ese sentido de sacrificio, no está ese sentido de menguar yo para que el otro también pueda ser feliz, ¿sí? Y eso es algo que a veces se nos olvida. Por eso es que empezamos con estas falsas expectativas y nos amargamos en nuestras vidas, porque siempre esperamos que a nosotros nos agradezcan, que nos engrandezcan, que empezar, mejor dicho, a creernos más porque lo merecemos todo, cuando realmente no merecemos nada, ¿sí? Y ahí es donde realmente podemos ver que siempre estamos esperando más porque somos egoístas, porque somos vanagloriosas, porque somos todo lo contrario a lo que realmente a veces pensamos que somos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el antídoto contra esa actitud de ser egoístas, de ser amargados, de ser esto? Pues dejar de tener falsas expectativas al reconocer que no puedo y que no merezco nada, pues voy a empezar a ser dichosa. Voy a empezar a ser dichoso. Voy a empezar a ser feliz en todo lo que hago porque reconocemos que estamos vacíos, porque reconocemos que estamos en bancarrota, porque no hay razón por lo que los demás nos tengan que aplaudir o servir o dar las gracias. ¿Sí? Imagínense esto, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que dar. Y esto a veces la gente tiende a exaltar, a aplaudir a aquellos que están simplemente compartiendo las escrituras. Y esto se da en todos los ámbitos religiosos, incluso acá dentro de la comunidad se da mucho el coger y exaltar mucho a la persona que está compartiendo, pero realmente yo me merezco esos aplausos, Rafa se merece los aplausos, Erika se merece los aplausos, no, el que se los merece, ¿quién es? El Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo solo lo que el Eterno nos pidió, no estamos haciendo más de aquello a lo que Dios nos mandó. Por eso el que va a decir cuando tú vayas y compartas a alguien y tú esperes que te dé las gracias, porque es que a través de ti conocieron las escrituras. Tú no esperes eso, no debemos esperar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a decir el Eterno? ¿Qué nos va a decir Dios? Y esto nos lo muestra también Yeshua en Lucas 17:7. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso lo podemos ver en ejemplo padre-hijo, lo podemos ver en ejemplo esposos, lo podemos ver en ejemplo de las empresas. ¿Tú quieres que tu jefe te dé las gracias por algo que él te pidió y te mandó que hicieras? Él no te va a dar las gracias porque es tu responsabilidad, te está pagando un salario para hacerlo. Que si él te quiere dar las gracias, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Pero esto es algo que tenemos que entender y saber que somos siervos inútiles porque no hacemos más de lo que se nos está pidiendo. No hacemos algo más allá de lo que realmente Dios nos está pidiendo cuando compartimos la palabra, ¿sí? Por eso es que no merecemos nada. Por eso es que sabemos que estamos en bancarrota.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay simplemente, no hiciste algo más, no hiciste algo más allá. Como esposo no le estás dando más a tu esposa de lo que tú ya dijiste que le ibas a dar. ¿Mm? Porque incluso antes hacemos lo contrario a lo que le prometemos. Nosotros somos muy fáciles a romper pactos y a romper promesas. ¿Qué hicimos en el altar? Y por eso es que cuando te cases, Yana, creo que acá la única que no está casada, no sé, Aurora, eh, cuando se casen, cuando tengan su pareja, tienen que pensarlo muy bien. Si ustedes van a ser capaces de cumplir lo que se comprometen, que van a estar, ¿qué? En la felicidad y en la enfermedad, en la bendición y en la maldición, en la vida y en la muerte. Mejor dicho, en todos los aspectos se van a estar con esta persona. ¿Qué pasa cuando a alguien le sale y preciso le cae una enfermedad terminal, preciso queda paralítico, preciso queda en unas condiciones así drásticas donde realmente la responsabilidad cae todo sobre la otra pareja? ¿Cuántas personas están dispuestas realmente a estar ayudando a su pareja y realmente cumplir ese pacto que se hizo al principio? Muy poco, ¿cierto? Yo no puedo decir que lo cumpliría porque la verdad todavía no he pasado, todavía no he estado allí y del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Eso sí es así, por eso no podemos decir nada, no podemos decir sino reflexionarlo y decir, Dios mío, ¿seré que yo sí soy capaz de cumplir este pacto que hice en el altar hace tantos años o hace este año? Por eso, una decisión de matrimonio es lo mismo que el matrimonio que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con Él, cuando nosotros lo buscamos, también tenemos deberes que hacer. Y Dios no nos tiene que dar las gracias por todo lo que hacemos. Ay, te voy a dar las gracias porque me estás orando. Te voy a dar las gracias porque estoy leyendo la Biblia. No te va a dar las gracias por eso porque eso es algo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Entonces acá cuando vemos esto es que reconocemos que somos siervos inútiles, que estamos haciendo solo lo que nuestro Señor, lo que nuestro amo, lo que nuestro Dios, lo que nuestro esposo nos pidió, ¿sí? Y eso es algo que deberíamos entender, ¿sí? Y por eso es que a veces, pues que ya cuando empiezan las situaciones difíciles, empiezan todo eso, pues es cuando más fallamos. No solo al pacto aquel que tenemos con la persona que está física a nuestro lado, sino también con el pacto mucho más fuerte que es el que tenemos con Dios. Mucho más. Porque empiezan las adversidades, empiezan esto y lo primero que le echamos la culpa es ¿a quién? A Dios. Muchas veces hacemos todo lo contrario en vez de ir ante Él y decirle, Dios mío, si tú no haces algo acá, baila, no sé qué hacer. ¿Sí? Saber que gracias a Él es que todavía estoy en pie, saber que gracias a Él es que todavía puedo parar. Por eso este primer paso va a empezar a dar los siguientes pasos que vamos a ver, ¿sí? Y por eso es que se ratifica mucho acerca de la pobreza espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que, si no tenemos este paso, muy difícil vamos a poder llegar a alcanzar los otros, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros renunciamos a nuestra perversa naturaleza, a nuestro perverso corazón y sabemos que estamos allí, que no somos dignos de alabado, o sea, renunciamos a ser alabados, a ser exaltados, a ser aplaudidos, a que te den las gracias, pues es cuando realmente empiezas a caminar los pasos que el Eterno nos está pidiendo, ¿sí? Porque cuando hacemos esto, cuando dejamos y ya no queremos que la multitud nos aplauda, que el mundo nos aplauda, pues es como pensar que este burrito que bajó allí con Yeshua en esa entrada triunfal, pues que el burrito pensara que merecía ser aplaudido.
Sería irónico, ¿cierto? Decir que el burrito iba a estar aplaudido y que, ay, qué chévere, y el burrito ahí caminando con Yeshua y dice, ay, tan chévere, me están alabando a mí, ay, es que yo sí vea, yo sí cumplo mi labor, yo soy muy lindo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y a veces nosotros somos como ese burrito que pensamos que las alabanzas son para nosotros, pero las alabanzas realmente son para aquel que está montado encima del burrito. ¿Y quién es el que está sentado encima del burrito? Pues nuestro Mesías, nuestro Rey, aquel al que nosotros debemos rendirle pleitesía, con el al único que le debemos arrodillar, con el único que debemos de estar realmente con él. Y por eso es que el burro realmente ejemplifica nuestra impureza, nuestra infidelidad, nuestra lujuria espiritual. Cuando hablamos de lujuria espiritual, son el buscar otros dioses, el buscar otros amantes. Y puede que hoy en día no tengamos la estatua acá al frente de un dios, pero tenemos otros dioses. Pueden ser nuestros hijos, nuestra bicicleta, nuestro estudio, todas las cosas que ponemos por encima de las cosas de Dios, ¿sí? Y por eso es algo que podemos decir, es irónico, es algo ilógico que pensemos que nosotros como burritos merecemos pleitesía, cuando el único que realmente debe, al que se le debe rendir pleitesía es aquel que, ¿qué? Aquel que puede purificar al burro, aquel que puede pasar y hacer que este burro no tenga su condena de muerte. Porque recordemos que ese que tenía que hacer cuando el burrito podía trabajar. Y recordemos que el burro es un animal que inmundo. Tenía que redimirse. Si no se redimía, ¿qué pasaba con su cerviz? Era quebrantada. ¿Qué quiere decir con eso? Tenía que pasar a la horca, tenían que matarlo, ¿sí? Pues si no se redimía, pero ¿qué pasaba cuando un cordero cogía y redimía a este burrito? Este burrito podía seguir vivo y podía trabajar. Entonces, lo que Yeshua estuvo mostrando allí cuando bajó con el burro, pues dijo, yo soy el único que puede redimir a este burro. ¿Y quién es ese burro y quién representa a este burro? Israel. Exactamente. Ujú. Israel, cada uno de nosotros somos ese burrito, ¿sí? ¿Y dónde encontramos esto de que el burro tiene que ser redimido a través de un cordero? En Éxodo 13:13, por si al caso lo quieren tener ahí en sus apuntes. ¿Listo? Entonces, vamos a ser dichosos cuando ¿qué? Cuando entendiste que toda la riqueza no proviene de ti, sino proviene de quién? De aquel que te rescató. Qué dichoso porque vas a entrar a los cielos gracias a aquel que te rescató. Cuando sabes que ahora sí vas a ser ciudadano del reino de los cielos, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque sabes que alguien te rescató y te hizo entrar al reino de los cielos. Ahora sí vas a poder ser contento. Ahora sí vamos a ser poder dichosos. Porque si nosotros entramos al reino de los cielos y nos empezamos a quejar, y nos empezamos a amargar y se nos empezamos a hacer todo esto, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a haber un momento en que no vamos a poder entrar, nos van a echar del cielo, porque eso lo dice en Apocalipsis, que solo van a entrar quienes, los que son justos y los que van a seguir las instrucciones de Dios. Todos los que van en contra, todos los hechiceros, fornicarios, idólatras, adulterios, bueno, todos estos que hacen todo en contra del Eterno, pues que dice que no van a entrar. Entonces, nosotros nos toca mirar de qué lado vamos a estar. Si queremos estar en un reinado de paz, de alegría, de bendición, pues de lógico que no nos vamos a estar quejando todo el día, porque pásate un día con una persona que se queja todo el tiempo. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Nos va a contaminar o lo vamos a contaminar?
Ajá, o muy preferiblemente vamos a llegar a las 2 horas y ya queremos salir, ya no queremos hablar con esta persona, la queremos, mejor dicho, a metros, porque ya nos tiene hastiados de que nos diga y nos repita las mismas cosas y empiece a estar amargado y empiece a estar con su cara, con su mala cara. Acá en Colombia se le dice, bueno, a mí mi familia me decía que yo de chica tenía muy cara de bofe, ¿sí? Yo soy muy seria. Entonces me dicen, no, es que usted anda con cara de bofe todo el tiempo, mala cara, ¿sí? Así se le dice acá a los aguafiestas, a los que no andan riendo todo el tiempo y no andan a carcajadas, ¿sí? Pues esos aguafiestas, esos que no van a estar felices, que van a estar amargados, que van a estar con mala cara, pues ¿qué va a hacer? Son los que no van a poder estar allí. Entonces tenemos que mirar realmente cómo es nuestra actitud, si realmente estamos insatisfechos o estamos satisfechos, si estamos realmente sabiendo dónde vamos a ir. Y si todavía te estás quejando, pues revisa tu vida y mira por qué te estás quejando y si realmente tienes razones, por qué quejarte. Si estás amargado, mira realmente tu vida, si realmente tienes razones para amargarte, ¿sí? Y pues esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? De que si entendemos esto, que realmente no merecemos nada, no somos nada, pues ahora sí vamos a recibir o ahora sí vamos a poder dar el siguiente paso, el siguiente, vamos a dar el siguiente escalón, por así decirlo, vamos a subir al siguiente escalón, que es que dice en el verso 4 de Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿qué viene después de tú saber que no eres nada, que tú no, a ti no te viene nada, que tú no mereces nada, que tú no haces nada y que aún así el Eterno te ha dado vida y te ha bendecido? ¿Qué viene? Quebranto. ¿Qué viene? El lloro. ¿Qué viene? La aflicción. ¿Sí? ¿Y qué vamos a recibir en ese momento de quebranto, en ese momento de dolor, de saber, de reconocer que no estamos dando algo más allá de lo que realmente deberíamos estar dando? Vamos a recibir consolación, ¿sí? Y esto vamos a ver varias fuentes, como les dije, cada vez que veamos alguna bienaventuranza, vamos a ver que Yeshua no lo sacó por así del sombrero, sino que tenía bases bíblicas, ¿sí? Bases en el Tanat, que era para la época de lo que estaba establecido como las escrituras, porque recordemos, imagínense a Yeshua dando las cartas de Pablo cuando ni siquiera todavía existía Pablo, ¿no? Muy posiblemente existía, pero todavía Pablo no tenía sus planes con Yeshua, ¿no? Entonces, vamos a ver estos siguientes textos y después seguimos entendiendo un poquito más acerca de esta bienaventuranza. Si vemos, todo se conecta. Vamos a ver que un paso lleva con otro paso y cuando completo este paso me lleva al siguiente y así sucesivamente. Cuando empiezo a aceptar mi humildad, pues acepto que no soy nada, que no valgo nada, acepto mi pobreza espiritual y de eso viene que Yeshua venga y me consuele porque estoy quebrantado, porque estoy en mar de llanto, ¿sí? Entonces, esto es algo que podemos ver. Si vemos, ya se están conectando los 3 pasos que hemos visto a lo largo, incluso desde el capítulo 3 de Mateo, ¿no? Entonces, vemos en Isaías 61:1 que nos muestra esto de bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Qué dice en Isaías 61:1? Dice, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Recordemos que todo esto, ¿quién lo cumplió? Yeshua, ¿no? Yeshua fue el que vino a hacer todo eso y pues acá dice que a vendar a los quebrantados de corazón, a aquellos que aceptaban su bancarrota espiritual.
En Isaías 66:13 también nos habla de esto. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Bonito, ¿no? Saber que vamos a ser consolados. Y en Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará el Eterno a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso, sus adversidades en paraíso, y su soledad en huerto del Eterno, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dichoso aquel que es quebrantado, dichoso y bienaventurado aquellos que lloran porque van a ser consolados, ¿no? Y esto vemos que se cumple en este verso 3, ¿no? En Jeremías también nos habla acerca de esto, en Jeremías 31:13 nos dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro, cambiaré su lloro ¿en qué? En gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, ¿sí? Imagínense, o sea, Yeshua no se inventó eso porque sí. En Zacarías 1:17 también lo podemos ver que dice, clama aún diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará el Eterno a Sión y escogerá todavía Jerusalén. Imagínense, ¿no? Pues más dicho no puede estar, nos está diciendo por todos los medios posibles que nos va a consolar, ¿sí? Vamos a ver algunos más, y esto es importante para que ustedes vean que realmente no fue algo que Yeshua se inventó, ¿sí? En Isaías 30:19, ¿qué nos dice? Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. En Salmos 19 Salmos 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Los pensamientos del Eterno en mi vida van a alegrar mi alma. Eso es lo que dice este salmo. Y en Isaías 61:2 dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y en Ezequiel 14:22 nos dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Señor de los ejércitos. Acá hay que está hablando del segundo éxodo, cuando volvamos, cuando se vea el fruto de aquel pueblo que se perdió y llegue otra vez a Jerusalén a realmente a servir al Eterno, pues va a ser de alegría, ¿no? Si vemos todos estos textos nos hablan de qué, de consolación, que quién es el que va a consolar a Jerusalén, quién es el que va a consolar a Israel, pues el Eterno, ¿no? Por eso este mismo contexto, cuando empecemos a llorar, cuando estemos afligidos, cuando entendamos que eres un burro, que no eres digno de nada, cuando entendamos toda esta situación, pues ahí sí vamos a ser consolados, ahí sí vamos a entender, ¿sí? Pero si tú eres de los que se ríe cuando te dicen que tú eres un burrito, que si tú eres que todavía no has entendido esa trascendencia, pues realmente todavía no has entendido tu bancarrota espiritual, ¿sí? Y acá es donde realmente debemos de ver
que si nosotros no tenemos la actitud que nos habla el anterior versículo de que tenemos que tener un corazón quebrantado, saber que no somos nada, que tenemos pobreza espiritual, pues no vamos a tener este versículo que dice, dichosos los que lloran. Porque si no aceptas esto, muy posiblemente no vas a llorar, no te vas a lamentar de que realmente no eres merecedor de nada. ¿Sí? Pero cuando tenemos realmente la convicción, cuando sabemos la verdad de nuestra situación, que no merecemos nada, que no somos nada, que mejor dicho, a los ojos de Dios en su mirada, pues definitivamente no seríamos dignos si no es por su Hijo, pues definitivamente, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Sí? Pues ahí te das cuenta que la única salvación, que la única persona, que la única aquella que puede salvarte, pues es quién, Yeshua, y vas a ir corriendo a los pies de él para recibir consolación, ¿sí? Y hay un ejemplo muy vivido de esto en Lucas 7:37, ¿sí? Que nos dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando pasa esto, cuando esta mujer sabe que Yeshua estaba allí, pues lo primero que dijo, voy a sacar mis ahorros para todo un año, esta provisión que yo tengo para todo un año, para yo sustentarme. Y recordemos que para esa época los ahorros no se hacían a nivel de plata, en el banco, allí guardadita, o debajo del colchón, del sofá, bueno, debajo del lugar donde nosotros pensamos que nadie va a encontrar la plata, ¿cierto? Pues cogemos esos ahorros y se los entregamos a Yeshua, se los derramamos en los pies. ¿Qué estamos diciendo? Todo lo que tengo es gracias a ti. Cuando empiezas a llorar y sabes que no eres digno de nada, cuando empiezas a lamentarte porque realmente sabes que estás en bancarrota espiritual, porque sabes que no eres digno de nada, ¿sí? Y empiezas a derramar tu corazón delante de Dios, pues realmente vemos, y este es un ejemplo muy vívido de lo que nosotros realmente deberíamos ser y tener en nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué pasó con aquel religioso, con aquel que realmente pensaba que eso era lo peor? ¿Sí? ¿Qué dice el verso 39 de este capítulo 7? Dice, cuando vio esto el fariseo, que le había conmovido, dijo esto. Bueno, que le había convidado, dijo esto, o sea, que había invitado a Yeshua. Dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí? Imagínense un fariseo, alguien de la ley que conocía las instrucciones, que conocía las escrituras, pues estaba teniendo en poco a esta mujer. O sea, él se creía de lo sumo, tenía una autoestima totalmente subida, diciendo, yo soy mejor que esta pecadora. Yo no hago lo que esta pecadora. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho en diferentes circunstancias? Uy, no, menos mal yo no soy como ella porque mejor dicho. O menos mal yo no soy como él porque mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Y hemos dicho, yo estoy mejor, estoy en un mejor camino, gracias al Eterno. Y eso, pues, ¿qué hace? Perdón, que se me suba el orgullo a mi cabeza, que se me suba todo lo que realmente está pasando en mi vida. Pero nosotros tenemos que tener esta misma condición de esta mujer.
de aceptar que no somos nada, que todo proviene de Él y gracias a Él es que podemos ser salvos. Por eso es que en este momento y pues para esa cultura era un escándalo que una mujer tocara a un hombre, incluso hoy en día, si ustedes ven y ustedes cada vez que ven algo y videos de allá de Israel, ustedes ven y casi las mujeres no se tocan con los hombres. Si se saludan esa distancia y en palabra, pero ningún gesto de toque o algo así como lo hacemos nosotros. Somos muy amigueros, muy abrazados y muy de todo, ¿cierto? Pero allá no, allá son muy fríos en ese aspecto, ¿sí? O sea, no lo hacen por cultura y más por las leyes, las leyes que hay en la Torá, ¿sí? Porque pues ellos dicen, venga, pues si yo no sé qué día es la mujer que está en flujo, pues yo no la puedo tocar porque soy maldito, pues entonces me prohíbo de tocarla todas las mujeres, ¿sí? Entonces empezó a hacer eso, por eso también la división que había en el templo, un patio para las mujeres, un patio para los hombres, hoy en día incluso se puede ver en el Muro de los Lamentos, hay un lugar para las mujeres y hay un lugar para los hombres, ¿sí? Entonces, imagínate, pues esto que esta mujer llegara y le besara los pies, le lavara los cabellos, le llorara encima, pues esto era lo peor, o sea, era re escandaloso, ¿sí? Eso es, hagan de ver alguna locura que ustedes vean acá en nuestras ciudades, pues eso ya uno dice, uy, este man está loco, ¿cierto? Lo mismo estaba pensando este hombre de, de esta mujer y de Yeshua diciendo es que realmente ni se dejaría tocar, ¿sí? Y pero Yeshua, ¿qué le dijo a ella? La consoló. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tu transgresión, todo lo que hiciste a lo largo de tu vida ya no cuenta más. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo Yeshua. La consoló, consoló a una mujer que lloraba, una mujer que estaba realmente quebrantada por su pobreza, por su bajeza espiritual, ¿cierto? Y ante lo que decía este hombre y ante lo que dijo este fariseo, pues que Yeshua, ¿qué le dice a él? Y esto lo vemos en el verso 45. Dice, no me diste beso como esta mujer. Desde que entré, no me has cesado de besar los pies, ni me ungiste la cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. ¿Sí? Y es que de acuerdo a las costumbres de esa época, pues cuando alguien llegaba de viaje, y recordemos que pues eso es el desierto, ¿cierto? Pues cuando entraban a la casa, ¿qué tenían que hacer? Lavarle los pies y que pudieran seguir, ¿sí? Eso era como algo de las etiquetas, es lo mismo que hoy en día nosotros en nuestras casas, ¿sí? Dependiendo de cada cultura cambian la etiqueta. Pero ay, tiene que estar organizado, tengo que recibirle bien, que se sienta de lo mejor, tenerle un buen servicio, venga, no sé qué, estar siempre al lado de ella, no dejándole solo. Bueno, hay ciertas etiquetas que nosotros como latinos tenemos. Lo mismo pasaba allí. Esas etiquetas de educación cuando vamos a recibir a alguien que hemos invitado. Pero ¿qué pasó? Él no las hizo. O sea, que como dicen, él hizo una invitación más por hipocresía que realmente porque anhelara que Yeshua estuviera con él, ¿sí? Y por eso es que él empieza a juzgarlo, él empieza a menospreciarlo en su corazón. Y por eso Yeshua le enseña un gran principio en el verso 47. Dice, por lo cual te digo que que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sea, ¿qué le estaba diciendo a este fariseo? Pues realmente a ti se te ha perdonado poco porque tú no me estás amando bien, no estás amando a Dios bien, ¿sí? Cuando realmente nosotros pensamos que Dios nos perdonó muy poquitas cosas o cosas muy insignificantes a lo que otro tiene que hacer o a lo que otro ha hecho a su vida, pues no estamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Estamos pensando que, mejor dicho, merecíamos el perdón, cuando no lo merecíamos, ¿sí?
Imagínate, pues él sentía que era rico espiritual en su propia convicción, ¿sí? Él pensó que era rico y que estaba bien y que lo que estaba haciendo era correcto. Pero ¿quién era la que estaba haciendo lo correcto? Aquella que reconoció al besar los pies, al llorar, al lamentarse frente a los pies de Yeshua, lavándole los pies, al reconocer que no valía nada, que su riqueza espiritual no estaba en sí misma, sino estaba en quién, en aquel a quien le estaba lavando los pies. Ahí se da una perfecta descripción de estos dos versículos. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces, un ejemplo muy claro es esto, ¿no? El saber que realmente nosotros no merecíamos nada. Y el ser y llegar a ser como esa mujer, de derramar nuestro corazón delante de aquel que sí se lo merece. Y cuando Yeshua le dice a esta mujer, pues tus muchos pecados te son perdonados, pues ¿qué estaba haciendo? La estaba consolando, le estaba alentando, la estaba preparando para recibir ¿qué? La consolación, para recibir la salvación, ¿sí? Para saber que su necesidad de salvación solo se la puede llenar ¿quién? Yeshua, nadie más. Entonces nosotros podemos medir nuestra madurez espiritual, nuestra madurez en nuestras vidas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a si tú eres indiferente, así minimizas el pecado y te ríes o bromeas de lo que tú has llegado a hacer o hiciste, ¿sí? Y no le das realmente el sentido de que pecado es pecado. Y sea una mentira, una violación, para el Eterno es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso, pues él hizo algo, mandó a su hijo, mandó a aquel a que tenía que ser rechazado por todo el mundo, latigado por todo el mundo para poder, ¿qué? Hallar el perdón de la humanidad, ¿sí? Imagínate. Entonces, ¿cómo crees que Dios tome el pecado de las personas ante Él cuando ya se ha manifestado? O sea, habiendo Él entregado a sus hijos y ver que aún así las personas menosprecian su regalo, ese regalo de la salvación por medio de sus hijos, ¿cómo cree que Él está viendo esto? Con nuestras acciones. Pero ¿cómo crees que Dios vería que nosotros, después de haber recibido, después de haber aceptado a Yeshua y aún así lo menospreciamos, cómo toma Dios esto? Como pecado, pues yo creo, ¿no? Exactamente, ¿estamos haciendo o estamos sobreestimando el pecado? O sea, como tomando diferencia, diciendo, no, pues esto, no pasa nada, yo estoy haciendo esto, pero no. No has entendido tu bancarrota espiritual en ese momento. Cuando damos por sentado que lo que hacemos o todo eso merecemos mucha alabanza, ¿no? Y pues esto lo podemos ver un ejemplo muy vívido con Judas y Pedro, ¿sí? La diferencia entre ellos dos que se da, ¿sí? Cómo ambos traicionan, cómo ambos hacen algo totalmente incorrecto a lo que pues realmente Yeshua les estaba enseñando, ¿sí? Y cómo fue la reacción de cada uno de ellos.